sensitivizadoras o nanocristalinas. Busquen ya por Google. ¿Van a hacerlo? ¿Van a hacer? ¿Lo va a hacer? ¿Sí? Está combinado, Muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Luisa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha acontecido? No sé qué ha acontecido. No sé lo que ha acontecido. A ver, ¿quién puede...? ¡Wow! Bravo! Bravo! Oh, muito bom. Muito bem, Luisa. Obrigado. Síntese por combustão. Então, o acento está bom, não? É acento, não? Síntese por combustão. Então, facemos o estudo bibliográfico. ¿Cómo? Preguntamos a Google. No, normalmente hay otras formas también de investigar, pesquisar, qué es lo que tiene la literatura. En este caso, Sergio, que eu no tengo mucha idea, eu entro siempre en Google. Google para mí es fundamental, para mi trabajo. Mas él sabe otras formas de obtener información. Google Académico, muito bom. Google Académico, muito bom. Que mais? Que mais? Recordam vocês? Que mais? Google Académico. Por tanto, hay que entrar en Google Académico. Google primero y después en Google Académico. ¿No así? Y después, ¿hay alguna cosa más? Hay más. Hay más, ¿no? Hay más métodos, ¿no? Mas eso está relacionado con la universidad, en concreto. La universidad debe de tener, la Universidad de Pelotas tiene una red de información, de comunicación, que puedes comunicar vía internet con esa red perfectamente sin necesidad de entrar en Google. No sé si hay esa red aquí. ¿Cómo se llama? ¿Podría escribirlo, por favor? ¿Hay alguien que escriba estas cosas? ¿Que nos estamos aquí? ¿Hay alguien que escriba esto? ¿Usted tiene alguna idea de escribir esto? Porque esto es una asignatura, ¿no? Y luego habrá una evaluación, ¿no? ¿Hay una evaluación? ¿Portal de periódicos? Perdón. ¿No hay una evaluación después? No, ¿no? ¿No? ¿Hacen el artículo? ¿No? ¿Tienen una evaluación? Ya tienen una. O que está a acontecer então é que nós tenemos outra forma de entrar en a síntesis por combustão. ¿No así? Intentamos, a ver qué pasa. Intentamos, ustedes, el grupo de síntesis, intentan también entrar en portal de periódicos de DACAPES, web o Science. Otra forma también, ¿pensáis que es bueno siempre pedir a Google en el mismo idioma que nos estamos trabajando? ¿Quién contesta a esto? ¿Quién responde a esto? ¿Quién responde a esta cuestión? Usted un poco... La pregunta es, ¿utilizarías otra forma de pedir a Google una respuesta que fuera más convincente utilizando tu idioma o utilizarías otro? En inglés. Ok, entonces, en inglés, ¿y harías la pregunta de otra forma diferente? ¿O aquella es fundamental ya? ¿Tú crees que ya es fundamental y suficientemente, no? Entonces,
o que nos tenemos que empezar entonces es a pensar cómo lo llamaríamos en inglés a la pregunta. A ver, ¿cómo llamaríamos en inglés la pregunta? Porque tenemos que hacerla en inglés también, en Google, y vamos en inglés. ¿Cómo? ¿Cómo haría la pregunta? Vea, conteste. ¿Cómo haría la pregunta síntesis por combustión en inglés? Te he pillado, ¿eh? La he pillado infraganti. ¿Cómo? ¿No dices? No. Di. O sea, habla en inglés. ¿Cómo dirías síntesis por combustión? Muy bien, si lo sabes perfectamente, muy bien. Luego, otra forma de preguntar es combustion. Luisa, corrígeme, por favor. Este es muy importante. Esto es en inglés, ¿está bien, Luisa? A ver, Bradley, que parece un apellido inglés, también nos puede ayudar, ¿no? Ayúdanos. ¿Está bien feita? ¿Está bien feita la pregunta en inglés? No, es porque yo no estoy seguro, no es por otra cosa, no es porque preguntar. No estoy seguro. Eu no soy seguro. No soy seguro, ¿no? Entonces, combinamos que es esta boa, ¿no? ¿Está? Como decía, ¿cómo te llamas tú? Gabriel nos ha dicho combustion síntesis, ¿ok? Síntesis. Combustion síntesis, ¿no? Creo que se dice así. Entonces, esta es otra palabra que nos podemos utilizar, ¿está? Luego ya estamos haciendo cosas muy interesantes. ¿Y cuál es la cosa que vamos a hacer? Vamos a intentar hacer la práctica, pero después con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la práctica? Díganme los objetivos. Los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Eso es muy fácil, ¿no? Síntesis por combustión, ¿para qué? Para conseguir ¿qué? Un material, o po. ¿No es así? ¿Quién estaba hablando por ahí? ¿Alguien faló? ¿Alguien faló? He oído alguna vocecita por ahí. Rogerio. ¿Quién? Tú, ¿no? Fue Bradley, ¿no? Yo sé que por aquí hay alguien que faló. Fue Bradley. Ok, entonces, o que nos estamos a falar es de objetivos. Estamos a qué? A preparar un qué? Un po. Objetivo, preparar un po. O, mejor, yo creo que es incorrecto decir preparar un po. En lugar de preparar un po, corríjanme. ¿Qué diríamos? Sintetizar un po, ¿no? Aquí, en portugués, ainda no sé cómo sería. Eu necesito a Luisa. Bueno, Luisa es muy importante hoy en la clase, en la aula es muy importante. Vamos a sintetizar un po. Ese po que vamos a sintetizar va a intentar ser bo para muchas cosas que nos vamos a hacer en los días siguientes, ¿no es así? ¿No es así? Esa es el objetivo, ¿no? Va a ser un po. Entonces si no, una suave, tá? Obrigado. Entonces, nos tenemos que sintetizar un po. ¿Y cuál es la idea? La idea es preparar ese po
para que outra gente pueda facer que as outras prácticas, non así? Por tanto, era importante pensar que nos vamos a facer un po para preparar unha celda fotovoltaica, unha pilla de combustible ou tamén materiais ou partículas para preparar, por exemplo, anticancerígeno, ¿no? Para solucionar problemas anticáncer, ¿no? Es decir, eso é unha das ideas que nos tenemos que procurar. Preparar un po sirve para moita xente. O que nos, la idea que nos estamos llevando a cabo, vosotros todos son de materiais, ¿no? Todos van a traballar en materiais. ¿Cuál es la metodología de vosotros? Completa. ¿Saben la metodología completa de vosotros? ¿No saben la metodología completa de vosotros? Vale, tú tienes que saberlo. Vamos a ver. Primero sintetizamos. Después de la síntesis, ¿qué hacemos? Sintetizamos o po. Después, lo que hacemos, ¿qué? O que se llama procesar, ¿no? Para conseguir ¿qué? Podemos conseguir partículas, podemos conseguir películas o podemos conseguir materiales tridimensionales. Esa es las tres posibilidades, ¿no así? Ese sería procesamiento cerámico o procesamiento de materiales, ¿tá? Entonces, después nos vamos a preparar una celda fotovoltaica, después vamos a preparar una celda electroquímica, después vamos a hacer un electrolizador y vamos a hacer todo ese tipo de cosas. Pero nos debemos de saber cuál es nuestra metodología. La metodología científica entonces es 1. Síntesis. Segunda, B, procesamiento. ¿Se escribe así? ¿Cómo se escribe? Procesamiento. Procesamiento. C e depois 2 S. Processar. C. Otra C. Não. E. 2 S. Amém. Muito bom. Procesamiento, que consiste en os pós que nos vamos a preparar con Drogova, ¿cómo es? Lo siento. ¿Cómo es? Droana. ¿Tú cómo te llamas? Nairene. Nayene. No, tengo que escribirlo porque si no, no me aprendo. ¿Y vosé? Andrea. Andresa. Ok, bueno. Síntesis, procesamiento. Después de procesamiento, o que se le ocurre que vocês pueden hacer? O procesamiento é conformação ou formação de un material. ¿No? ¿Cómo se dice aquí? Sería así, conformación, Luisa, conformación. Quiere decir que un material vamos a construirlo con el procesamiento, ¿tá? Y vamos a hacer un material tridimensional o bidimensional. Bidimensional es porque es una película, tridimensional porque son tres direcciones, ¿tá? Por tanto, esa es conformación. Y después de aquella cosa, después de la conformación, viene lo que es si usamos o no usamos temperatura. Por tanto, es un proceso que se llama sintetización, ¿no? Puede ser. En el caso de los materiales cerámicos está claro. C, de
Sa. Pues, ¿está bien? ¿Está bien, Luisa? Sintetización. Sintetização. Sintetización. Y finalmente, finalmente hay dos cosas más que tenemos que hacer. Después de la sintetización, nos tenemos el material. ¿Y qué hacer con ese material? ¿Qué hacemos? ¿Lo tiramos? ¿Tiramos? ¿Lo alargamos? ¿O qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con el material? ¿Hacemos una celda fotovoltaica? ¿O hacemos una celda de combustible? ¿O hacemos un electrolizador? ¿No es así? Esa es la idea, ¿no? Luego, entonces, lo que nos hacemos es la caracterización. Caracterización. Caracterización, ¿qué significa? Medir las propiedades, ¿no? Medir las propiedades. Caracterización. Caracterización. Medir. En la celda, en las síntesis por combustión, ¿qué se le ocurre a ustedes que podamos caracterizar o po? A ustedes, ¿qué se les ocurre que podamos hacer con el po? Una vez que obtengamos el po, ¿qué hacemos con él? Sí, utilizar el po para una cosa, pero nos tenemos que saber cómo es ese po. ¿Qué propiedades tiene ese po? Si es fino, si es grueso, si es blanco, si es negro, si es preto, ¿no? Eso como, si es fino o grande, nos tenemos que mirar a ver qué es lo que pasa. Y saber también, otra cosa muy importante, saber qué es. ¿Alguien sabe cómo podíamos conseguir saber qué po? ¿Cómo se podía determinar o qué po? ¿Hay algún método que ustedes piensen que podría ser? Por ejemplo, nos vamos a hacer una combustión con un nitrato de zinc. ¿Qué es lo que se le ocurre a ustedes que nos podemos encontrar? ¿Po de qué? No tengan miedo, ¿eh? De zinc, óxido de zinc. ¿Qué es que nos vamos a usar para intentar hacer una celda de fotovoltaica? Entonces, nos vamos a caracterizar o po y vamos a hacer, vamos a encontrar la posibilidad de medir, de saber qué es ese polvo. Nos utilizamos aquí en la casa, vamos a utilizar lo que se llama difracción de rayos X. Difracción de rayos X. Ese es un método que nos vamos a utilizar para conseguir saber qué tipo de po es. Entonces, ustedes, después de conseguir el po, nos vamos a ir a la persona. ¿Conocen a la persona encargada de rayos X? ¿No? Bueno, entonces yo presento. Yo les digo quién es y ustedes nos vamos con el po y vamos a ver qué es lo que da. Eso se llama caracterizar, medir las propiedades de po. Luego mediremos las propiedades de la celda fotovoltaica de Patricia, del grupo de Patricia y del grupo de la celda fotovoltaica. Luego las de las pillas de combustible y así sucesivamente. Pero lo importante ahora es caracterizar nuestro po. Otra forma de caracterizar nuestro po es determinar si son pos grandes o pos pequeños. ¿Saben algún método? ¿Tienen alguna idea de qué método puede ser utilizado para saber si un po es grande o es pequeño? Hay sistemas microscópicos. ¿Han oído hablar de microscopía electrónica? Nos podemos hacer el estudio de la microscopía electrónica de un po. Y también nos podemos medir
o que é área específica do Po. E que quiere decir área específica do Po? ¿Cuántos metros cuadrados puedo conseguir de extensado de mi Po? Quiere decir que cuanto más pequeño, más extensado de Po. Y eso nos tenemos un equipo aquí que también nos lo puede determinar. Por tanto, lo que nos vamos a determinar el próximo día es ese tipo de cosas. Cuando tengamos todas esas cosas, ya hemos cumplido un objetivo. Sintetizar un Po y caracterizarlo. Caracterizar o Po. Caracterizar o Po. Entonces, una vez que tengamos esto, tenemos la introducción, ya sabemos cómo vamos a hacer, tenemos la breve descripción, que es una parte que curiosamente se hace casi al final. Al final de la práctica se hace el resumo. La breve descripción que comentaba tú, ¿no? Rastley, ¿no? ¿Tú o Rogerio? No, tú, Rogerio. Comentabas la breve descripción. Eso es, ese resumen lo vamos a hacer casi al final. Entonces, nos tenemos la caracterización do Po, los objetivos, la breve descripción, la introducción. O que nos necesitamos aquí ¿no? O antes hay que hacer alguna cosa, antes. Sintetizar o Po, descripción de un método, antes que os resultados, ¿no? Métodos experimentales, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Método, aquí, ¿no? Métodos experimentales. Nos, con los métodos experimentales, ¿cuáles son los métodos experimentales? Pues eu voy a enviar a vocês os métodos experimentales. Aquí está. ¿Ah? ¿Cómo se hace esto? Aquí no. Más o menos tienen alguna idea de cómo, por dónde podemos ir o cómo podemos estar elaborando el texto o no. ¿O es complicado? ¿Cómo lo ven? Sí, venga, sí. Luisa, ¿qué hace? A gente tem que conhecer, tem que fazer o ensaio primeiro, né? Para depois saber o que escrever. Sí. Tem que fazer o experimento primeiro. Sí, mas... Eu mesmo não saberia o que escrever hoje. Não saberia o que escrever. Entonces, es preciso, es muy interesante lo que dices. Es muy interesante saber o qué es lo que vas a hacer y después escribir sobre lo que vas a hacer. Mas, ¿tú crees que es necesario eso antes que ir a Google? Não, tem que ir no Google primeiro. Hay que ir a Google primero y después a hacer el experimento, ¿no? Depois escrever. Muy bien, muy bien. ¿Qué hacen de la intervención de Luisa? ¿Qué opinan? Correcta, ¿no? Perfectamente correcta. Por tanto, esto saben, ¿podemos tirar esto ya? ¿Podemos tirar esta parte de aquí arriba? ¿No? ¿No? ¿Ustedes han escrito esto? ¿Han escrito esto? Grupo de síntesis, ¿ha escrito esto?
He visto ese filme 700 veces, eso. Está bueno, ¿no? Nos vamos a intentar usar una cápsula para que sea más o menos resistente, pero yo no sé si nos vamos a encontrar una cápsula. Lo peor que puede ocurrir con la síntesis y combustión es que no tengamos esa cápsula. Y vamos a conseguir primero hacer un tratamiento a 100 grados para que el sistema esté disuelto. Nos vamos a intentar disolver. Después vamos a calentar a 300 grados y lo que nos vamos a ver es que tenemos una composición en la que hay un combustible, que puede ser un combustible, puede ser un po que sea capaz de, cuando se calienta, cuando se quenta, cuando se cuece, experimenta una reacción de descomposición. Esa reacción de descomposición libera mucha energía y esa energía se convierte en energía térmica y se produce una explosión. Entonces, en esa explosión se aumenta la temperatura muchos grados. Puede llegar, comenzamos a 300 grados y puede llegar hasta 1000 grados. Entonces, cualquier po que se presenta y que haya descompuesto, aparece unos gases y solo queda en el recipiente solo un po. Ese po es el óxido de zinc que comentaba tengo que escribir tu nombre. Disculpa, tengo que escribir tu nombre, porque si no es una reacción exotérmica y nos obtenemos el po, que es, ¿quién falaba? Óxido de zinc. ¿Quién falaba aquello? Óxido de zinc, ¿no? ¿Así? Bien, pues nos vamos a obtener óxido de zinc. Eso es lo que yo gustaría, ¿está? Entonces, ¿cuál es realmente un material que nos precisamos? Un material que nos precisamos es ¿qué es esto? ¿Qué se supone que es esto? Que a 150 grados, esto de aquí, es una placa. Una placa que podemos variar la temperatura. Nos colocamos aquí o vidrio donde nos vamos a mezclar los pos y vamos a calentar a 150 grados. A 150 grados nos producimos la solución de todos los componentes, incluido el combustible, y nos calentamos a 300 grados. En el caso del combustible que nos vamos a usar se llama urea. Esta urea descompone a 500 grados, más si se usan nitratos, la descomposición se adelanta a temperaturas más bajas. Por tanto, a 300 grados ya se produce la explosión. Esta explosión provoca este po o ceniza, que es lo que nos vamos a producir después de mañana, ¿no? Después nos tiramos o po y hacemos las correspondientes fases de caracterización. Rayos X, microscopía, que ustedes van a ver, y también vamos a ver o proceso de qué tipo de po es, si es muy grande, muy pequeño, si es blanco o es preto. Y vamos a pensar sobre todo ese tipo de cosas. Cuando nos hacemos esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer como texto? Para texto. Ya nos